Entonces, ¿me confirman todos están visualizando la pantalla? Firma, firma. Todo bueno, vamos a empezar con esta capacitación. Esta es enfocada en, bueno, el nombre de la capacitación, Fundamentos de la Medición en Oleoductos, Transferencia y Custodia de Hidrocarburos. Es una capacitación enfocada en todo el tema operacional de oleoductos, visto desde el punto de vista del área de medición. Es como un abrebocas o una retroalimentación y una pequeña ubicación para nosotros como que ver este tema de la transferencia y la custodia de hidrocarburos desde otro punto de vista, ya que pues en ocasiones he visto que de pronto esto puede a veces hasta confundir a las personas, ya que hay muchos que venimos de áreas de producción, a veces nos enfocamos de que la parte de producción, de pronto a pesar de que tenemos los mismos estándares, hay medición de tanques, mediciones dinámicas, pensamos que es lo mismo, pero pues digamos que acá lo que buscamos es como profundizar un poco, explicar así sea como se dice, como con plastilinita, y ubicarnos y ver que realmente este mundo de transferencia y la custodia de hidrocarburos, que enfoca mucho el tema a nuestro, que es el tema de oleoductos, es muy diferente y abarca muchísimas cosas. Entonces, vamos a ver un poco sobre los alcances que tenemos en estos fundamentos de la medición de los hidrocarburos y en esta capacitación. ¿Qué es lo que buscamos? Primero vamos a conocer los principales fundamentos de la operación de oleoductos desde el punto de vista de la medición de transferencia y custodia. Vamos a hablar de los balances y los controles de las pérdidas de los hidrocarburos. Y pues la idea principal es conocer la dinámica de la medición de la generación de reportes de balances volumétricos. Y al final, allá casi que al final de la capacitación, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la normatividad legal que le aplica, o que nos aplica en este caso, que es la resolución 72145, y de pronto mirar y diferenciar un poco a lo que es aquellas resoluciones que le aplican a la parte de producción. Entonces vamos a iniciar con esta parte, mirando estas palabritas, tenemos proceso, producto, partes interesadas. Antes que todo, antes de que entrarme a todo el tema de fundamentos de la medición de oleoductos como tal, yo sí quiero dejar claro un concepto básico muy importante, que relaciona precisamente estas palabritas. Ella es un conjunto de palabras que relaciona todo lo que tiene que ver con procesos, todo lo que tiene que ver con el manejo de productos, que tiene que ver con algunas partes que son interesadas en ese proceso y que tienen sus productos, que hay un intercambio, que tiene un enfoque de estándares técnicos y que también incluye acuerdos comerciales. Ese conjunto de palabritas, que los que yo quiero acá enfocarme un poco inicialmente, es en esta que se llama transferencia en custodia de hidrocarburos, o también en otras ocasiones transferencia de custodia, en fin, es básicamente lo mismo. Es una custodia que yo estoy haciendo a un hidrocarburo que le pertenece a una persona, a unas partes interesadas. Entonces es un producto que yo me estoy haciendo cargo. ¿Para qué? Para brindar un servicio, básicamente. Y para eso que me apoyo en estándares técnicos, pero sobre todo en acuerdos comerciales. ¿Listo? Entonces, quiero empezar precisamente dando a conocer esos conceptos básicos y enfocándonos en qué es la transferencia en custodia de los hidrocarburos. Entonces, vamos a conocer un poquito una definición, así como más general, más técnica, de lo que quiere decir transferencia en custodia de hidrocarburos. Esta está referida al proceso de control y o fiscalización cuantitativa y cualitativa, esas dos palabras son muy importantes, del crudo y productos refinados transferidos desde un punto, escuchen bien, un punto a otro punto. ¿Con qué? Con el motivo de un acuerdo comercial de compra y venta entre dos partes. Vemos que ahí estamos relacionando todas aquellas palabritas que ya les había mencionado. Este proceso lleva a cabo en estricta atención a los estándares técnicos internacionales que rige la industria a nivel mundial. Entonces nos aplican también muchas de esas normas que también aplican en la parte de producción, y por eso a veces tenemos de pronto a confundir, o de pronto a manejar algunos términos un poco errados. Lo he vivido personalmente hasta inclusive con inspectores que han trabajado conmigo, y por eso digamos que salió o surgió esta capacitación. Y a los requerimientos particulares especificados en la nominación de carga previo a un acuerdo entre partes. ¿Listo?
O podemos hablar de un poco más general, algo como con una definición un poco más corta, más generalizada, que podemos decir igualmente que es un proceso de control de las operaciones de bombeo de hidrocarburos entre dos puntos o dos estaciones, generalmente con un motivo de compra y venta de hidrocarburos, lo que conlleva a un pago en función de cantidad y la calidad del producto objeto de esa operación. Esto es un poquito más general esta definición, pero más sin embargo les he preparado estas pequeñas imágenes como para enfocarnos un poco en el entendimiento desde lo más básico. La transferencia en custodia. Entonces ya hemos visto como ese concepto de transferencia y custodia, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca? Pues básicamente surge de la necesidad o de un acuerdo, ¿sí? Ese acuerdo que surge entre la necesidad de un vendedor, que es el que produce, en este caso, hidrocarburo, petróleo, ¿cierto? Estamos hablando de un producto, y un comprador que es el que le interesa tener ese producto, ¿para qué? Pues ya sea para refinarlo o para darle un destino final. Entonces, ahí surge una necesidad, pues obviamente el vendedor, digamos en este caso las operadoras, ellas producen su crudo en campos petroleros que están ubicados en zonas de difícil acceso, en sus mayorías, y otros compradores que lo requieren en el otro punto. Entonces ahí surge una necesidad, una problemática y una necesidad que se volvió negocio y que nosotros lo estamos aprovechando en este momento, que se volvió como una unidad de negocio y se ofrece un servicio. ¿Para qué? Para nosotros tomar ese producto de ese vendedor y llevárselo a ese comprador. Eso es básicamente lo que nosotros en este momento en el OTCA estamos haciendo. Aquí es importante también, digamos que referenciar que hay acuerdos o hay traslados o transferencias internas que ocasionalmente nosotros hacemos internamente entre las mismas compañías, ¿sí? De una estación a otra por líneas de transferencia o digamos, aquí es donde surge, digamos, como los conceptos que más adelante vamos a ver en la resolución, en la 72145, donde hablan de oleoductos privados y oleoductos públicos. Entonces, digamos que hay oleoductos privados que a su vez se vuelven públicos. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad efectiva que puede ser aprovechada por terceros, ¿cierto? Entonces, inicialmente un oleoducto privado nace de la necesidad de que yo tengo y produzco mi hidrocarburo y yo tengo la capacidad de transportarlo hacia un punto de destino, que es lo que en este caso nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Entonces eso se vuelve como unos movimientos internos. Que quién le está vendiendo, la misma compañía lo pasa a otra compañía, esa compañía lo custodia y lo entrega en otro punto, que es lo que estamos haciendo básicamente con la producción de Geopark. Nosotros producimos hidrocarburos, pero hay que tener en cuenta que el área de producción es aparte, completamente aparte. Ellos nos entregan, nosotros custodiamos ese volumen y lo entregamos a otro destino. Pero igualmente también hay otros movimientos o otros servicios externos que se le prestan a otras empresas, como en este caso Pares, Ecopetrol, o como lo que hacíamos en el Putumayo con Emerald, en el cual nosotros prestamos un servicio y lo enviamos hacia otro destino, en este caso, por ejemplo, OEDL en Hawái, que a su vez hace un sistema similar, tiene un punto de recibo y un punto de destino final. Él sigue su cadena. Pero para que este convenio que nosotros estamos hablando se dé y deje felices a todas las partes, pues ¿qué se requiere? Pues se requiere de un estándar técnico que se va a enfocar en normas internacionales como la API, el AGA, el ASTM, el ASME, que es como las normas técnicas de los ingenieros mecánicos, la IP, que es las normas técnicas británicas, la ISO, que es de calidad internacional, y algunas normatividades legales nacionales. Cuando yo hablo nacionales, es porque, por ejemplo, en este caso en Colombia, desde que estemos en suelo colombiano, pues estamos regidos por algunas resoluciones, unas leyes que también nos han impartido y que pues obviamente nosotros tenemos que cumplir. Entonces volvamos nuevamente al tema del acuerdo. Entonces ya tenemos inicialmente un acuerdo entre un comprador y un vendedor que necesitan transportar desde un punto a otro, hasta otro punto. Entonces estamos hablando de un punto 1 y un punto 2. Normalmente en este área de oleoductos estamos hablando o se denominan nodos de entrada y nodos de salida. ¿Qué es lo que queremos? Pues que tenemos un volumen en el punto 1, digamos en el campo petrolero donde se produjo, en los tanques PMO cuando ya está fiscalizado, y pues yo requiero enviarlo hacia el punto 2. Lo ideal, lo que todo el mundo quisiera, lo que el cliente quisiera es que obviamente nosotros transfiriéramos ese volumen inicial hacia el punto 2 y fuera igual, idéntico.
pero ustedes bien saben que eso no va a pasar en su mayoría de sus veces. Así nunca es igual. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde entran lo que nosotros denominamos pérdidas. Obviamente esas pérdidas tienen que ser controladas y tienen que estar dentro de unos márgenes permisibles, pero evidentemente hay pérdidas o pueden haber ganancias. ¿Sí? En su mayoría hablamos de pérdidas. Estas pérdidas a su vez están identificadas sin pérdidas identificadas y pérdidas no identificadas, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a involucrarnos un poquito en esto. Y básicamente ahí es donde viene lo que nosotros llamamos un balance. Y nosotros lo que realmente en nuestro servicio ofrecemos datos y ofrecemos un servicio en el cual nosotros vamos a informar y vamos a relacionar un balance de lo que pasó con ese crudo desde que se recibió en el punto 1 hasta que se entregó en ese punto 2. ¿Listo? Entonces, básicamente, el hecho de nosotros tomar un volumen desde un punto y llevarlo hacia otro punto y que se ocasionen unas pérdidas y que yo tenga que demostrar cómo se ocasionaron esas pérdidas, cómo yo cuantifico lo que recibo y yo cuantifico lo que entrego y al final el balance cómo se genera, eso es un informe de balance. ¿Eso a quién se le entrega? Pues al dueño de producto. Eso se tiene que entregar por cada dueño de producto, es decir, ellos se convierten en nuestros clientes inmediatamente. Y obviamente, como ya les venía adelantando, pues todos esos datos de recibo, una cosa es lo que yo recibo, la calidad del producto y la cantidad del producto que yo recibo, y después yo voy a tener unos datos de entrega, una cantidad de producto que yo entrego, que normalmente no es igual, y una calidad de producto que también entrego, que suele tampoco ser igual. ¿Por qué suele no ser igual? Porque pues hay ocasiones que nosotros mezclamos con otros productos. Entonces ahí donde viene más adelante este tema de CBC, que es compensación volumétrica por calidad, cuando en los convenios lo permiten aplicar. Y en la parte de cantidad, pues estábamos enfocados en volumen y ahí es donde nosotros nos enfocamos en lo que ya hemos hablado de las pérdidas. Obviamente todo esto quiere enfocado en qué, en algo que se tuvo que haber pactado anteriormente y por eso volvemos nuevamente al tema del acuerdo comercial. Es muy importante porque en el acuerdo comercial es donde están las pautas iniciales, donde yo voy a enfocarme cuánto van a ser las pérdidas permisibles, aunque ya hay unos estándares definidos, pero eso yo lo puedo cambiar en un acuerdo comercial. Y si me aplica o no me aplica una compensación volumétrica, dependiendo de qué tanto me va a variar lo que yo estoy recibiendo de mi cliente y lo que estoy entregando en el punto final. Porque pues si yo le cambio drásticamente la calidad a mi producto, pues básicamente el crudo en ocasiones, dependiendo de lo que yo entrego, así mismo se paga, dependiendo de las calidades. Entonces, si yo afecto la calidad del producto de mi cliente, pues tiene derecho a que yo le reconozca una compensación volumétrica. Y si yo hay clientes, así mismo como hay clientes que se han visto beneficiados, pues es necesario que yo a ellos les haga un ajuste de compensación volumétrica. ¿Para qué? Para yo poderle ajustar a la persona que se perjudicó en este momento. Que ellos no tengan, digamos, pérdidas económicas. Es lo que buscamos. Bueno, básicamente volvemos a lo anterior. ¿Qué quiero yo enfocarme acá? Explicar cómo es la dinámica en la transferencia y la custodia. Entonces, volvemos nuevamente a tener un nodo, un punto de partida, a lo que nosotros llamamos nodo o punto de entrada. Y vamos a tener un destino o un nodo o punto de salida. ¿Sí? Vamos a tener una cantidad y una calidad inicial y una cantidad y calidad final. ¿Qué es lo que yo busco y ofrezco en mi servicio? Tomar esa cantidad y esa calidad 1 y llevarla hacia ese otro punto, que sería la cantidad y la calidad 2. Hay dos formas de hacerlo. Tenemos una que es por carro tanques, vehículos, que son cargados con hidrocarburos transportados por vías nacionales. O la otra mediante líneas de transferencia. Estamos hablando de tubería, válvulas, equipos, equipos de bombeo y todo un sistema enfocado ¿para qué? Para transferir igualmente esos líquidos o hidrocarburos de un punto a otro punto. Entonces acá lo que me quiero enfocar es que no solamente está el tema del oleoducto, sino que estamos hablando de un sistema que es transporte. Nosotros pertenecemos a un sistema que es transporte, no producción, sino que es transporte, básicamente. Perdón. Qué pena te interrumpo a ellos así. Quería desarrollar lo que acabas de decir. Estaba esperando esa frase. Aparte de que somos Geopar, Geopar es una empresa productora que está extrayendo. Nosotros somos una rama interna que somos transporte. ¿A qué me refiero? Que hay empresas que no producen, pero brindan el servicio por lo que es ODL, lo que es OCENSA,
Ellos no tienen nada que ver con el yacimiento, con la producción o extracción, sino solamente la transferencia en custodia. ¿A qué voy? Como ellos no invierten nada en la extracción ni eso, ellos solamente cobran nada más el desplazamiento de un sitio a otro, o en su caso, el mejoramiento de un producto, como lo asocian con hidrocarbonato y con la nafta. Entonces nosotros estamos metidos como que en dos procesos a la vez, ¿no? Somos productores y a la vez transportadores, pero nosotros como OTCA nos desprendemos de producción y solo nos enfocamos en la parte del transporte. Excelente. Mejor dicho, no pudo haberlo dicho Omar. Eh, Precisamente a ese punto iba, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que Geopar, y yo lo he visto personalmente, he estado en estaciones, por ejemplo, en Platanillos lo vi muchísimo, de que a veces confundían ese tema, el hecho de que la misma empresa produzca y transporte su oleoducto no significa que sea lo mismo, ¿sí? Y hay supervisores, yo tuve problemas con supervisores porque pensaban que eran lo mismo, ¿sí? Entonces ellos podían decir, querían decir, bueno, yo voy a transportar o yo voy a decir lo que recibo, estas pérdidas acá internas no me interesan, o sea, yo produje esto, así yo recibí esto, entonces las pérdidas eran para el OVA en ese entonces. Y eso no es así. Acá hay que partir desde esa pequeña y grande diferenciación, de que a pesar de que somos la misma compañía, como lo definió el compañero, nosotros estamos en otra área, ¿sí? Y eso hay que dejarlo súper claro. Y eso nuestros jefes, ellos se batallan a capa de espada, yo lo he visto con los supervisores a veces de producción, porque pues a veces ellos como que todavía no se meten en ese chip de que nosotros, todo lo que nos llega, nosotros somos responsables de lo que nos llega. Si ellos nos dicen que llegó más y yo realmente no cuantifico lo que me llegó, yo me estoy haciendo cargo de un volumen que puede que realmente no haya recibido. Y más adelante, cuando yo lo vaya a entregar en mi destino final, es donde me va a hacer falta. Y si yo excedo esos límites que tengo como permisibles, adivinen a quién se los van a cobrar. No se lo van a cobrar al de producción, se lo van a cobrar esa LOTCA o a la empresa que en este caso está haciendo el servicio de transporte de hidrocarburos. Entonces, para diferenciar precisamente, como somos transportes, hay dos líneas importantes, ¿sí? Transportes por carro tanques y transportes por líneas de transferencias, que pues a su vez pueden evolucionar a lo que nosotros conocemos como oleoductos, ¿cierto? Entonces aquí es donde yo quería enfocarme, transportes de hidrocarburos, que podemos llamarlos internos o externos, porque también tenemos transporte de hidrocarburos. El hecho de que nosotros seamos transporte no significa que solamente vamos a transportar por oleoducto y vamos a transportar por carro tanque con guías únicas de transporte, no. Hay movimientos internos que se hacen entre la misma compañía, y eso también es bueno aclararlo para que de pronto las personas que a veces confunden esos conceptos lo tengan claro. Entonces estamos hablando de una cosa que es oleoducto y la otra es transporte por carro tanques con emisión de guías únicas de transporte. Mientras que cuando hablamos de algo, de un transporte de hidrocarburo interno, estamos hablando de lo que se denomina como línea de transferencia, que a pesar de que tengamos equipos similares, líneas que pueden ser igualmente largas. Yo he visto líneas de transferencia con más de 10 kilómetros. Transferencias por carro tanques, que no precisamente tengamos que emitir guía de transporte, únicas de transporte, sino que se maneja como con otros documentos internos que no sé si lo hayan escuchado, se denominan transfer. Sí, son unos documentos internos donde yo estoy certificando que estoy moviendo un producto. ¿Y qué es lo que me diferencia? Pero entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo se define si un movimiento interno? O sea, ¿cómo yo sé o cómo yo puedo diferenciar? Pues hay algo muy clave para nosotros conocer ese tema. Es simplemente saber si el crudo fue fiscalizado, es decir, ya pagó regalías o el crudo no ha sido fiscalizado. Cuando yo hablo de líneas de transferencia, una línea de transferencia, yo puedo transportar agua y crudo, ¿cierto? Y yo puedo transportarla de una estación de mi misma empresa, de mi mismo campo, hacia otra estación para que continúe un tratamiento y llegue finalmente a los tanques PMO. Una vez ya llegue a los tanques que son denominados PMO, y es por eso tan importante en el área de producción, esos tanques denominados PMO, es donde se cuantifica el producto, la producción final ya tratada, ¿cierto? Nosotros rendimos cuentas al Estado, le decimos, mira, esto es lo que produje y esto es lo que me llegó a esos tanques, y a partir de ahí, de lo que me llega a esos tanques, es donde yo, después de, bueno, de un tema de cálculos que tiene contemplado la NH, calculan cuántas regalías les corresponde al Estado.
Y ya al Estado, nosotros simplemente le damos su crudo al Estado y ellos pues ya deciden transportarlo. ¿De qué forma? Pues lo ideal es que aprovechen las mismas formas que nosotros lo estamos manejando. Pero hay ocasiones en que ellos pueden decir, no, yo llego y envío mis vehículos allá, lo tomo y me lo llevo para donde yo quiera. Eso de hecho, eso es lo que hacían en el campo donde yo estaba, en Campo Platanillo. Nosotros no lo transportábamos por oleoducto. Entonces es importante que cuando el crudo es fiscalizado, es decir, que ya nosotros, él tiene un dueño, ¿sí? Porque el crudo antes de que llegue a esos tanques PMO, pues eso es un crudo de producción que está en tratamiento. Y cuando llega, ya yo cuantifico y digo, ¿qué tanto es para la empresa operadora? En este caso, nosotros tenemos una división porque pues son socios, tenemos a Parex y a Geopar, entonces es una división más. Entonces nosotros dividimos lo que se produce en esos tanques en tres remitentes o tres propietarios. Uno que son regalías, otro que es Geopar, lo que le corresponde a Geopar, y otro que le corresponde a Parex. Entonces, ya teniendo el crudo, ¿sí? Que diga, bueno, esta cantidad es de Julanito de tal, de esta empresa, pues ya es un crudo que ya está fiscalizado, ya está contabilizado, y lo que yo voy a ofrecer es un servicio para simplemente enviarlo desde un punto a otro punto. ¿Listo? Mientras que en las líneas de transferencia, pues yo tengo mucha más gabela, no hay tanta normatividad que nos aplique porque pues básicamente yo puedo enviar crudo por fuera de especificaciones por una línea de transferencia, ¿cierto? Las limitantes la pongo, digamos, dentro de mi mismo sistema. Y lo mismo por transfer. Yo tengo, digamos, he estado en campos donde se carga crudo, crudo y agua, por decirlo así. Él se lleva hasta otro punto donde se descarga y allá es donde se hace la medición oficial, no en el punto donde se produjo inicialmente. Entonces es importante esa diferenciación entre línea de transferencia y oleoducto y la emisión de guías únicas de transporte. Cuando ya hablamos de un oleoducto, básicamente nosotros ya estamos hablando de que estamos a manejarle a empresas como clientes y vamos a trasladar desde un punto hasta otro punto. Y nosotros como oleoductos estamos relacionados directamente con el Ministerio de Minas y Energía, donde nosotros le damos toda esa información. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa tener conocimiento qué es el crudo que está por, digamos que, movilizándose o transportándose por territorio nacional, que ya ha pagado regalías, que pertenece a cierto cliente y que va a llegar hasta cierto punto, ¿sí? Por eso la emisión de guías únicas de transporte, esos son guías únicas, como dice su nombre, tienen una codificación única y ellas son reguladas precisamente por el Ministerio de Minas para saber qué es lo que está transitando y de quién pertenece ese producto que va en tránsito, de dónde hasta dónde. Entonces, por eso viene todo el tema de emisión de guías únicas de transporte. Pero es crudo que ya ha sido fiscalizado, que ya tiene un propietario de ese volumen. ¿Listo? Entonces, volvemos nuevamente a lo que me quiero enfocar. Entonces, tenemos un campo 1 y un campo 2. Resulta que Pares tiene su producción, tiene un campo en un sitio X, alejado, y quiere llevarlo hacia el punto 2, que en este caso digamos que es Hawái, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué requiere? Pues obviamente requiere llevar su producto a sus tanques, dejarlo en unas condiciones adecuadas y transportarlo hasta que llegue a ese punto número 2. Entonces, ellos tienen su PMO. Su PMO está en los tanques de medición oficial. PMO es punto de medición oficial. Puede ser dinámica o estática. Desde ahí, desde ese PMO, ellos ya empiezan a cuantificar lo que es la calidad y la cantidad de lo que van a despachar. En este caso, ellos lo pueden despachar, ya habíamos hablado de dos métodos. Uno, por líneas, ya puede ser interna, línea de transferencia, o ya puede ser oleoductos, o vehículos, ya por otro oleoducto, o por carro tanques con guías únicas de transporte. ¿Hacia dónde lo va a llevar? Bueno, resulta que ahí donde aparecimos nosotros y le decimos, venga, déjemelo en este punto de entrada, así se llama punto de entrada, que es donde yo le digo a este cliente, ven, yo necesito que me coloque el crudo acá, y a partir de acá yo me hago cargo y ya empiezo yo a custodiar ese hidrocarburo y yo me encargo de colocárselo en ese punto 2, en Hawái, pero necesito que me lo deje acá. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que tener en ese punto de entrada? Pues tenemos que tener una medición o un PMO, punto de medición oficial, ya sea dinámico o estático. ¿Para qué? Para nosotros saber qué es lo que se está recibiendo. Entonces ya ahí tenemos un PMO que me genera Parex,
¿cierto? Una cuantificación y una calidad que me da Parex, y un PMO que yo podría realizar o que tendría la obligación de hacerlo para recibirlo, y yo determinar cuánto crudo y en qué calidad lo estoy recibiendo. ¿Para qué? Para así mismo yo saber qué es lo que tengo que entregar en el punto 2. Entonces, desde que ya hayan dos PMO que estén haciendo una entrega y un recibo, ahí yo ya puedo generar un balance. En este caso, el balance a quién le interesa, a Parex. A ellos les interesa saber qué es lo que enviaron y qué fue lo que recibieron, y ellos, me imagino que internamente manejarán sus balances y llevarán también sus porcentajes de límites. A nosotros, ¿qué es lo único que nos interesa en este momento entregar? ¿Qué es lo que se recibió? A partir de ahí, digamos que nosotros tenemos un oleoducto. Ese oleoducto nos encargamos de tomar el crudo o el volumen que recibimos en ese PMO y lo llevamos hacia ese otro PMO, que es un punto de salida, que puede ser también dinámica o estática, la forma de la medición. Entonces ahí ya tenemos otro balance. Ese es el balance que yo, como prestador del servicio del oleoducto, transportista, porque en este caso yo no estoy prestando el servicio de transportarlo desde el PMO de Pares hasta mi PMO, no, a no ser que yo también lo haya establecido en un acuerdo comercial, ¿sí? Y yo pues digamos que haya generado una línea o haya construido una línea o ellos hayan construido una línea, o yo me haga cargo de los vehículos, ¿sí? La parte comercial de poner los vehículos para recogerlos allá en Boca de Pozo y trasladarlos hacia mi PMO. Pero eso ya es un acuerdo aparte. En este momento estamos hablando que el acuerdo que me involucra a mí como oleoducto desde el PMO, el punto de entrada, mi punto de entrada, es donde yo me hago cargo. Si digamos el área comercial, como nosotros tenemos otro aliado que es el de transportes, ellos se encargan de todo este tema de los vehículos, pues eso ya es una línea. A pesar de que somos transportistas ambos, ellos se hacen cargo de esa parte y ellos mirarán cómo lo recogen y dónde me lo entregan. Pero si yo le digo, lo requiero en este punto, ahí es donde me lo tienen que colocar, y a partir de ahí es donde yo me hago cargo y hago la custodia de ese producto. A partir de ahí, de que yo lo entrego, pues obviamente digamos que en este caso en ODL, pues sigue su curso. Digamos que el entrego, el destino final sea otro, entonces básicamente lo que ellos van a hacer es otro balance, un balance que ya no nos interesa a nosotros, sino que les interesa a ellos. ¿Por qué? Porque pues lo que yo les estoy entregando es lo que ellos están recibiendo, y a partir de ese dato que ellos reciben, pues ellos ya mirarán cómo le responden también a su cliente Parex, ¿sí? Porque ellos también tuvieron que haber hecho un acuerdo con ODL, pues si van a hacer uso de su oleoducto, y también ellos tienen que emitirle un informe a Parex, así como yo lo estoy haciendo por mi parte. Entonces veamos aquí algo muy importante: los balances, los tipos de balances que surgen simplemente de llevar desde un punto 1, un campo petrolero de Parex, hasta un punto 2, que sería en este caso Hawái. Entonces estamos teniendo un balance que ese lo haría, digamos, Parex, un balance 2 que sería yo como OTCA, como oleoducto, que estaría haciendo, que estaría emitiendo, ¿sí? De lo que yo recibo y lo que entrego, y un tercer balance de lo que ya ODL o el siguiente transportista haría o informaría a su cliente. Entonces ya ahí tiene 3 tramos en los cuales Pares tiene que ir soltando dinero, porque pues obviamente cada servicio cuesta. Ahora vamos nuevamente a ese sistema que teníamos ya, que quiero que quede claro. Entonces, si estamos hablando de un punto de recibo y un punto de entrega, ya inmediatamente yo estoy hablando de un balance, Entonces, ¿qué preparativos hay que hacer para que se dé ese balance? Entonces, primero, el cliente tiene que tener una producción, y entre eso ellos tienen que hacer una nominación de cantidad y calidad, de qué es lo que van a enviar. Luego, que tienen que hacer un despacho de productos. Entonces, tienen que hacer una cantidad y calidad, emitir, si se va a enviar por vehículo, por transporte, por carro tanques, establecer qué cantidad y qué calidad lleva, y que esté dentro de esa calidad y esa cantidad dentro de lo que se contractó, según el convenio que se tuvo que haber llegado con el transportista, para yo poderle recibir ese producto. Luego viene lo que tiene que ver la transferencia y custodia. Entonces, igualmente, yo como
como prestador del servicio, como oleoducto, yo también tengo que hacer una nominación. ¿A quién? A quien yo voy a entregar. ¿Para qué? Para que ellos también puedan, digamos que al día siguiente o al mes siguiente, tener control de los volúmenes que van a manejar y poder sacar su capacidad efectiva. Recibo el producto. Entonces, yo soy el que determino si acepto o rechazo el producto, de acuerdo a qué, lo que yo haya convenido con mi cliente. ¿Y cómo lo hago? Medición de volumen de recibo. ¿Sí? Si yo hago una medición y el volumen dice que está llegando menos, pues yo respondo por lo que estoy recibiendo. Yo no tengo por qué responder por lo que me dice el cliente. Si de pronto el cliente difiere con lo que yo estoy estableciendo como recibo y la diferencia es grande, ahí viene el tema de conciliación, ¿cierto? Pero para eso nosotros tenemos que garantizar con todos los métodos y los equipos y las herramientas que tenemos a la mano y dar garantía de que lo que nosotros estamos recibiendo pues sea de manera imparcial y sea lo más preciso posible y que tenga la menor incertidumbre posible. ¿Para qué? Para que finalmente yo pueda hacer la entrega de ese producto, que a su vez, allá donde yo entrego, también hay otro convenio, ¿sí? Así como yo genero mis convenios, yo también tengo un convenio con a quien entrego. Si yo entrego a otro oleoducto, pues obviamente tendré un convenio, en este caso con OEL, donde ellos me dicen, bueno, un momentico, usted puede de ahí para atrás solicitar lo que usted requiera, si usted tiene de pronto la capacidad de mezclar crudos y poder tener un crudo de mejor calidad y manejar el tema de compensaciones, pero yo le recibo siempre y cuando el tema de la viscosidad sea, por ejemplo, menor a 2000 centistoques o el API sea mayor a 25 API, como nos pasaba en Platanillo. Entonces, ellos también tienen una Yo sé qué condición de... pena, ¿Sí, señor? ya que llegas a ese punto otra vez, nosotros somos OTCA hace unos 3, 4 años, no recuerdo muy bien. Inicialmente cuando arrancó el oleoducto, éramos línea de flujo. Eso se debía, no sé si era a la cantidad de volumen que estábamos despachando o que nos faltaban certificaciones o nos faltaban algunos en las facilidades en el proceso. Entonces fue que nosotros, después de un año, no recuerdo muy bien, llegó la carta, llegó la certificación de que ya pasaríamos a hacer el OTCA. No sé si algunos compañeros no tenían en cuenta eso. Eso se debió a que sin el conocimiento, eso ya me quedó la duda. No sé si John también me la puede Tenemos despejar. al propio que nos puede sacar de esa duda, Sí, Johncito. Omitar, efectivamente, en su momento para la etapa constructiva o inicialmente de la parte legal se había contemplado la conexión a Huawei como línea de transferencia. Obviamente ya después de que se hizo todo lo que tiene que ver con la parte del regulatorio y la parte legal, ya se estableció por parte de Minas para que fuéramos catalogados como oleoducto. No recuerdo la fecha, pero sí fue creo que un año de operación y estábamos llevando cuando ya llegó la notificación, pero así fue como tal. Y complementándolo, esta parte que está tocando Yusef es súper importante que todos tengamos clarísimos. Esta parte legal, digamos, el documento es el que define los requisitos de la transferencia y esto es lo que sirve en su momento para la transacción final, porque dice la platividis que ingresa a la compañía. Y los sistemas de medición, pues obviamente la importancia porque con esto se documenta y se reporta todo lo que tiene que ver con los requisitos comerciales y regulatorios. Esta partecita es bien fundamental que todos la tengamos claro. Excelente, muchísimas gracias, John y Omar. Sí, súper importante esto, que lo tengan en claro, por eso quiero enfocar y más adelante voy a tocar un poquito lo de la resolución, que ahí mejor dicho, nos empapa un poco más de lo que nos piden a nosotros regulatoriamente y el por qué a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué lo hacemos de esta manera? Y es que todo tiene un cero, o sea, no lo hacemos porque sí, sino porque pues así nos toca o así está contemplado en los convenios o así está completado, o así está o se está manejando de esa manera normativamente o regulatoriamente. ¿Listo? Y en su destino final, bueno, pues ya el destino final, si es un oleoducto como nosotros, pues también acepta, mira si acepta o rechaza el producto según su convenio, que en este caso lo haría con nosotros, y pues obviamente también hará su medición de volumen entregado. Entonces vamos a irnos un poquito a lo que nosotros vemos. Acá tomé digamos como ejemplo el OTCA, ¿sí?
qué mejor manera. Aquí lo vemos anteriormente, algo muy bonito. Tenemos un recibo y una entrega, todo muy chévere. Yo recibo en un punto y entrego en otro punto, genero mi balance, súper bonito. Pero ahora la cosa se complica, eso es como niveles, ¿no? En este caso, en el OTCA estamos en muchos niveles más arriba porque acá tenemos una mezcla, algo un poco más compleja, que tiende a confundirnos a veces en esos conceptos. Entonces, quiero explicar un poco del porqué de las cosas con todo lo que hemos estado hablando. Entonces, digamos que yo tengo unas estaciones que yo vamos a hablar, vamos a colocarlo acá, de que tenemos en una estación de bombeo en Quítaro, otra tenemos, hablemos de Jacana como si fuera una empresa diferente. Tenemos un tanque que recibe exploratorios, tenemos por allá en otra estación otros tanques que reciben otra producción de otro campo y así. Tenemos varios PMO, ¿sí? ¿Qué requerimos? Todo ese volumen que llega a sus PMO, cuando yo hablo PMO, es un sitio donde yo puedo liquidar, sacar cantidad y calidad, ¿sí? Dos palabritas muy importantes. La cantidad, pues el volumen, ¿cierto? Ya sea condiciones estándar, y la calidad con la que yo tengo ese volumen en ese punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues yo requiero transportarlo por el oleoducto para que llegue hacia un PMO 4, PMO 4, como lo pueden ver ahí, sí, que es un destino final, una entrega en este caso OEDL, la estación de bombeo OEDL. Pero resulta que yo necesito decirles, ven, un momentico, listo, chévere que ustedes tengan todo ese volumen ahí listico para enviármelo, pero yo necesito cuantificarlo para saber qué es lo que yo voy a transportar finalmente por mi oleoducto y qué es lo que finalmente yo voy a entregar en ese PMO 4, ¿sí? Entonces, ahí yo establezco lo que nosotros denominamos en campo unidades de referencia, ¿sí? Que son tan importantes. ¿Por qué? Porque es que ellas me pueden recibir productos, como lo ven acá, de 2 PMO diferentes, ¿sí? Pero lo importante es que todo lo que me vaya a llegar o que tenga relación directa con ese PMO 4, que pueda llegar directamente hacia ese PMO 4, tiene que tener una medición oficial, ¿sí? Entonces, ahí las que vemos como en amarillo son los tramos o los puntos donde yo voy a medir oficialmente lo que me está ingresando como tal al oleoducto. Lo que está antes son líneas, ¿sí? Que pueden de pronto ser parte o no del oleoducto, pero finalmente son líneas que van a llegar hasta qué, hasta mi punto de medición oficial o mi unidad de referencia. Tengo líneas, tengo unidades, tengo muchas cosas, pero pues finalmente son líneas y a partir de mi PMO es que yo considero la entrada al oleoducto, por eso es tan importante ese PMO. Entonces, en este caso nosotros en Jacana, la parte de arriba tenemos en la estación de bombeo OTCA, en Cabrestero tenemos un punto de medición oficial, allá en Jacana, ¿sí? Que recibe lo de qué, lo que envían desde Quítaro, ¿cierto? Que allá tienen su punto de medición oficial y si ustedes ven, tenemos un PMO en moradito con ese PMO 1, de ahí se me generaría un balance. En este caso, yo no soy el encargado de hacerlo, pero yo emito datos de ese PMO 1 para que ellos puedan hacer su balance. Y tengo otro PMO2 en Jacana, que es la unidad de referencia que tenemos ahí, en Jacana, que está recibiendo la producción de los tanques de Jacana, que esa producción de los tanques de Jacana, nosotros en la noche, que ustedes se dan cuenta, nosotros conciliamos con los datos. ¿Por qué? Porque ellos, su PMO es allá en los tanques. Eso es lo que ellos le dicen a la ANH, lo que están vendiendo, lo que está saliendo de esos tanques, ese volumen que ellos manejan allá es el que ellos reportan. Que llegue o no al PMO2, que normalmente hay diferencias, es otra cosa. Nosotros respondemos por lo que nos llega a nuestra unidad LAR. Si ustedes se dan cuenta, casi que todos los días se tienen 60, 70 barriles respecto a lo de producción de Jacana. Si nosotros asumiéramos todos los días esos 70, imagínense, 70 barriles por 30 días, ¿cuánto dinero nosotros estaríamos asumiendo que nos estaría llegando hacia ese PMO 4? ¿Listo? ¿Por qué? Eso se puede dar por diferencias de incertidumbres, por X y cantidad de cosas que ya tocaría llegar a estudiar y revisar qué es lo que estaría pasando. Y también tenemos un PMO, ¿sí? Que surgió ahora último, que es el recibo de todo ese producto que viene de otros campos, que denominamos exploratorios, aunque ahí también llegan regalías de tuba, tilo, bueno, de otros campos maduros o exploratorios. Todo está llegando por medio de vehículos hacia ese tanque ya es custodia nuestra, ¿sí? Pero aún así, a pesar de que es custodia nuestra,
yo el volumen finalmente donde lo estoy midiendo en el PMO2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el punto de entrada a mi oleoducto. Y lo mismo tenemos en Tigana. En Tigana tenemos una estación de bombeo que también tiene un PMO de tanques de producción, tenemos de tanques de dilución que pasan por el PMO3, que es la unidad de referencia de Tigana. Y ojo que ahí tenemos un punto que entra directamente al oleoducto sin que pase por una unidad como tal de referencia, sino que nosotros emitíamos actas. ¿Y por qué eran tan importantes la emisión de las actas de cuando usábamos ese tanque de rechazo del 780B? Porque él entra directamente al oleoducto. Y con eso era que nosotros cuantificábamos y hacíamos el balance. Si ustedes miran los balances y los reportes que nosotros hacemos, está cuantificado lo de 780, ¿cierto? Eso digamos que fue por una condición, entiendo que fue como contingente, y la idea es no manejarlo, sino que ellos están, la fabricación de ingeniería es para tanques de rechazo, de relevo, perdón, o tanques de rechazo, y la finalidad es que no ingrese directamente, pero si ingresa, sí es muy importante que se mida, ya sea estáticamente, y se emita un acta oficial de lo que se está ingresando al oleoducto. ¿Por qué? Porque ya se va a tener directamente involucrado en el balance. En este caso, el balance, como lo pueden ver ahí, lo estamos haciendo es en el PMO1 al 4 con respecto al PMO4. Los otros PMO, en este caso, para mí, no me interesan. Yo emito información que les permiten a las personas interesadas generar sus balances. Importante, ¿no? Yo no tengo que hacerle trabajo a otras personas porque pues básicamente yo estoy recibiendo y tengo cómo certificar qué es lo que yo recibo mediante calibraciones de mis equipos, mediante buenas prácticas de la medición, mediante uso de estándares, mediante el uso del sistema de gestión de mediciones y laboratorio. Mejor dicho, tengo varias herramientas para yo demostrar que las cosas se están haciendo bien. Entonces, básicamente el balance en este caso, ¿cómo se haría? El PMO4, que es lo que yo estoy entregando siempre, la entrega. La entrega es lo primero que nosotros obtenemos en el balance. Se le resta todo lo que yo estoy recibiendo, que en este caso sería el PMO1, PMO2, PMO3, bueno, los que pueden ver ahí, hasta el PMO4. Lo que yo tenga como resultante es lo que nosotros definimos como pérdidas, que pueden ser pérdidas identificadas o pueden ser pérdidas no identificadas. Y tenemos como un margencito en el cual nosotros podemos como que oscilar, y digo oscilar es porque no nos perjudica a nosotros internamente en tema de costos como OTCA, sino que inmediatamente nosotros esa diferencia se la castigamos a todos los remitentes. ¿Listo? Entonces, ojo que acá lo que yo estoy recibiendo son productos de remitentes que los mido en puntos de medición oficial, ingreso al oleoducto y entrego en otro punto de medición oficial. ¿Listo? Entonces, lo que yo tengo ahí básicamente es lo siguiente. Y por eso es que nosotros en ese informe desglosamos y tenemos que desglosar por cada remitente, porque resulta que a pesar de que yo estoy recibiendo, digamos, por ejemplo, en los tanques de Quítaro, en la estación Quítaro, viene un crudo, un volumen que yo liquido, todo un volumen durante el día, pero resulta que ahí viene ¿qué? Regalías y viene una producción de Quítaro, de Parex. Entonces ya viene dos remitentes. Entonces yo tengo que desglosar de acuerdo a lo que me diga, en este caso, Parex con Ecopetrol, que es el encargado de las regalías para Parex, para el manejo de las regalías de Parex, cómo se va a manejar, qué porcentaje se van a manejar, y eso es lo que yo estoy reportando finalmente en mis balances. Igualmente pasa en el PMO2, que es lo que tenemos en Jacana. Entonces, imagínense la cantidad de remitentes que tenemos acá. De solo los tanques de Jacana, viene producción de Jacana, de Parex, producción Jacana de Geopar, regalías de Jacana, viene en el tanque 303, entonces viene producción de otros campos. Ojo que el volumen que viene en un carro tanque nosotros no podemos dividirlo por porcentajes, ¿no? Porque ya se supone que él fue desglosado desde el momento en el que se despachó. Entonces ellos dicen, este vehículo va para Geopar, este vehículo va para Parex, y es lo que nos está llegando acá. Nosotros tenemos que identificar qué es lo que llega de Geopar, qué es lo que llega de Parex, y en caso tal, lo que llenen, que ustedes han visto que llegan regalías de Ecopetrol, solo regalías, qué es lo que llega de Ecopetrol. Igualmente nosotros identificarlo como, en este caso nosotros estamos haciendo una sola medición, nosotros no estamos diferenciando qué envió cada uno, nosotros hacemos una sola medición
y distribuimos. Entonces, de todo lo que se recibió, nosotros estamos diciendo, eso se recibió de este, eso se recibió de este, eso se recibió de este. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con balances, con todas las herramientas que tenemos, que más adelante, pues, digamos que acá no nos podemos profundizar un poco en eso. Y lo mismo tenemos para el PMO3 y PMO4. Por ejemplo, en el PMO3 tenemos tanques de Tigana, tanques 801, 802, y el caso que coloqué aparte es para el tanque cuando se hacían recibos en los tanques 780B. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos todas esas mediciones, todos esos volúmenes que liquidamos en cada uno de esos puntos de medición oficial, los distribuimos, decimos qué le pertenece a cada quien, los transferimos. Ojo que aquí cada uno, porque vienen de colores diferentes, porque cada calidad es diferente, ¿no? O sea, lo que yo mido en el PMO1 viene un volumen y una cantidad que se reparten estos dos, y así sucesivamente. Transfiero, ¿y por qué en PMO4? Porque como yo estoy realizando una mezcla de productos, y aquí es lo que en muchas ocasiones a veces afectamos uno, otros se benefician. En este caso no estamos realizando compensación volumétrica, pero pues en el caso que más adelante lo podamos hacer, pues ahí es donde se empiezan a hacer esos cálculos y adjudicar a quién le compenso y a quién castigo. Entonces, como todo lo que yo estoy entregando en el PMO4 es a una sola calidad y un volumen, pues él lo tengo que distribuir con pérdidas, o sea, quitándole las pérdidas dentro, siempre y cuando estén dentro del margen permitido, y el resto hago una distribución de lo que se recibió en el PMO4, de lo que yo entregué. Es decir, ya a partir de ahí yo ya no me hago cargo, ya ahí se acaba la custodia, ya a partir de ahí el que custodia es en este caso ODL, porque él me está diciendo que eso fue lo que me recibió, y ya yo me lavo las manos y bueno, cumplí, y eso fue lo que entregué, y por eso es lo que nosotros informamos y le entregamos a nuestros remitentes. Lo que le recibí y lo que entregué. Y por eso no es lo mismo. Aquí rápidamente, por temas de tiempo, fundamentos de la medición de los oleoductos, básicamente lo que ya veníamos hablando, lo que yo recibo, tengo que distribuirlo en remitentes de lo que yo recibo, y básicamente lo que ya les había hablado. Todo lo distribuyo, todo lo que yo estoy midiendo con unidad de referencia, lo tengo que distribuir en cada uno de sus remitentes. Pero resulta que no todo es perfecto, no solamente recibo y entrego, sino que en dadas ocasiones, pues hay almacenamientos internos. A veces no todo lo que recibo lo entrego el mismo día, o lo entrego el siguiente día, o a veces lo tengo hasta almacenado un mes, o 2 meses, bueno, en fin. ¿Eso es por qué? Porque pues nosotros internamente, dentro de nuestra ingeniería, nuestra fabricación, tenemos unos stock, ¿sí? Eso lo podemos manejar como stocks. ¿Por qué? Porque tenemos tanques de relevo. Importante, esos tanques de relevo, como lo coloco acá, ellos pueden estar antes de la unidad de referencia o después de la unidad de referencia, ¿sí? Eso es muy importante a la hora de hacer un balance. ¿Por qué? Porque cuando yo hago mi balance mensual, que es el más importante, yo tengo que establecer las diferencias de stock. Por eso es que nosotros medimos a final de mes y generamos actas por cada uno de los tanques que están bajo la custodia del oleoducto. ¿Sí? Cuando yo hablo de la custodia del oleoducto es porque ahí yo a veces ingreso producto que estamos transportando y a veces me queda ahí en tránsito. Es importante yo especificarle y decirle al cliente, hey, un momentico, tranquilo, no se preocupe por la diferencia que yo le tengo acá cierto volumen. ¿Por qué? Porque por temas operacionales él se fue y lo tengo en este momento en el tanque de relevo y él puede estar saliendo para el siguiente mes o este mes o tal día. Entonces son unos stocks que yo tengo que estar manejando. Y no simplemente quiero pues recalcar que no solamente el diseño de los tanques de relevo tienen que estar antes o después. ¿Sí? Hay ocasiones en nosotros, por ejemplo, en Huawei los tenemos antes de la unidad de referencia y hay ocasiones en que hemos tenido tanques de relevo después de la unidad de referencia. Lo importante es en el momento de realizar el balance, ¿sí? Por eso va más o menos saber nosotros y diferenciar si está antes o después de la unidad de referencia, si ese stock, la diferencia de stock que yo tengo entre un volumen inicial y un volumen final, me va a sumar o me va a restar al balance, ya sea el día o ya sea el balance mensual.
Ahora, vamos a hablar un poquito de un sistema que, digamos que nosotros vamos a dar como una garantía, ¿sí? Una garantía de que nosotros tenemos un balance completo donde yo puedo hacer el seguimiento internamente. Entre más, mejor dicho, acá el servicio entre más eficiente, más el cliente va a estar más feliz, es donde yo le discrimino, le digo, mira, yo te doy garantías y te doy más precisión de lo que te estoy recibiendo es esto. Si yo te puedo discriminar por cada vehículo, muchísimo mejor para que pues se pueda revisar qué está pasando, ¿sí? Pero si yo tengo mucha incertidumbre en mi medición y yo estoy involucrando muchos recibos y yo emito un solo recibo y resulta que yo estoy castigando, yo porque solamente yo digo, no, lo que yo voy a hacerme cargo es a partir de este punto de medición oficial, empiezo a recibir producto y me hago cargo, pero resulta que ahí vienen de campos exploratorios, viene de producción, viene de otros dos campos, un ejemplo, pero yo no discrimino de quién es quién. Puede que la persona que me esté enviando el dato correcto o que tenga bastante precisión en su medición se sienta inconforme porque de pronto las otras que no lo estén haciendo bien se sientan beneficiadas porque a todos los estamos castigando por igual. Entonces, entre más yo pueda discriminar en mi sistema de recibos y cuantificar independientemente de lo que yo recibo, es mucho mejor. En este caso, diseñé un sistema que sería ideal para nosotros tener un ejemplo como en Jacana, hablamos, digamos, de Jacana, donde tenemos un tanque que, ojo, que este tanque ya no va a ser de relevo, sino va a ser un tanque de recibo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recibir vehículos en este tanque, pero lo que yo reciba en ese tanque yo lo puedo medir con un medidor dinámico para recibo antes del tanque o lo puedo medir estáticamente en el tanque, ¿cierto? De todo lo que yo reciba en ese tanque. Si yo lo puedo colocar antes de que me llegue al tanque, yo puedo llegar hasta un punto tal de hacer baches y hacer recibos por vehículo y poder emitir tiquetes o emitir recibos por cada vehículo. O puedo, digamos, generalizarlo y decir, bueno, recibí 10, 15 vehículos, de los cuales todos se recibieron en ese tanque y a todos les adjudico, digamos, la misma pérdida. ¿Sí? Que si yo no recibí lo mismo a lo que me dicen ellos que me enviaron, yo no puedo asumir que todo lo que me digan los clientes es verdad. Si así ellos me dicen, no, yo les envío 220 barriles en esa guía única de transporte, yo tengo que medirlo de alguna otra forma. Si yo no tengo todos los medios necesarios para medirlo vehículo por vehículo, trataré de vehículo medirlo de pronto con el PMO3, ¿sí? Ya sea generalizando y discriminándolo de producción del campo cercano. Y si yo puedo medir lo que tengo únicamente el tanque cercano, para yo poder discriminar qué me viene desde el PMO3 y qué me viene del PMO5, básicamente la unidad de referencia servirá como un totalizador, porque él básicamente me va a totalizar lo que yo estoy recibiendo desde un punto y desde otro punto. Pero pues digamos que si yo no tengo la forma, lo más importante y lo que sí no me puede faltar es el PMO2. ¿Por qué? Porque es lo que me está ingresando el oleoducto. Ya obviamente que yo no podría diferenciar qué me está viendo cada quien, ¿sí? Y me tocaría de pronto castigar a todos, ya sea a todos por igual, o decirle a este le castigo solamente, o castigo solamente a este, o castigo al tanque, a los exploratorios, en fin, eso ya es un manejo como nosotros le quisiéramos dar. Y finalmente se lleva hacia el PMO7. Entonces, lo que tiene que ver con la custodia nuestra para diferenciar la producción es lo que está en amarillo. Es lo que nosotros vamos a hacer cargo. Todo lo que llega a cada uno de los PMO de ingreso con los que yo mido los recibos y lo que yo tengo en stock en custodia, en ese caso en ese tanque, y lo que yo estoy ingresando al oleoducto. Lo demás, pues ya es PMO de otros clientes o remitentes y eso lo manejarán ellos. Entonces, como conclusión, lo que se busca es que entre mayor exactitud se tenga en la distribución de recibos, mayor satisfacción y confianza tenemos del cliente. ¿Eso qué nos va a ayudar? A bajar las pérdidas, a que haya una imparcialidad, a que haya una precisión, una alta precisión, que baje la incertidumbre, que el producto llegue a su destino, que el cliente esté feliz y que no se afecte a la calidad, ¿sí? Y si se llega a afectar la calidad, que tenga una compensación. Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a mirar acá el sistema, por ejemplo, lo que nosotros tenemos hoy realmente. Por ejemplo,
tenemos un PMO2, ¿cierto? Una unidad que recibe ¿de quién? De un PMO1, que sería la producción del campo cercano. En este caso, a pesar de que estamos en la misma estación, hay que diferenciar qué nos pertenece, qué está custodiado por nosotros y qué les pertenece a ellos. No es lo mismo, a pesar de que pronto ese tanque de recibo esté al lado de los tanques de producción. Para ellos es un PMO que está regido por la ANH. A nosotros nos rige el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Sí? En este caso, digamos que ese PMO3 está llegando de otros campos por medio de guías únicas de transporte que nos dicen cuánto es lo que vienen en esos vehículos. Lamentablemente, en este momento, por el tema operativo, por cómo estamos con el tema de costos, estamos manejando todo mediante balance, ¿sí? Porque nosotros tenemos un PMO2 donde se cuantifica todo, ¿sí? Nosotros creemos fielmente en todo lo que nos dicen nuestros remitentes de otros campos, porque colocamos el dato de las guías, no tenemos un dato para corroborar, decir, no, es que me llegó, o sea, usted me dice que me enviaron esto, pero realmente a mí me llegó esta cantidad, digamos, un ejemplo, podríamos hacerlo liquidando el tanque, pero pues está complejo en este momento, pero más adelante podríamos hacer, acá puede, digamos, surgir más adelante oportunidades de mejora, y ya sea que más adelante tuviéramos presupuesto para colocarnos en un medidor dinámico en el recibo por cada vehículo como lo tenemos en Tigana, en el tanque, en el sistema de dilución, o de pronto mirando el espacio o el tiempo para nosotros realizar una medición del tanque después de recibir todos los vehículos antes de empezar a despachar, ¿sí? Eso sería, digamos, lo ideal. ¿Para qué? Para yo poder cuantificar qué se recibió y poder castigar a todos esos otros campos que me están llegando hacia ese tanque y no darle solo el castigo a producción de Jacana en este caso. ¿Por qué? Porque mi balance, ¿yo qué estoy haciendo? Yo todo lo que me llega al PMO2, que yo le digo, que le resto lo que me dicen el PMO3 que me llega, y por último lo que me queda es lo que yo asumo o digo, o saco por balance, que me proviene del campo o bueno, de la producción de, en este caso, de Jacana. Y por eso pues puede que las diferencias sean bastantes. Y luego más adelante, desde ese PMO yo me hago cargo de ese volumen y voy y lo entrego en el PMO4. Entonces aquí quiero mostrarles a ustedes un poco de lo que en otros oleoductos, en el caso que tuve la oportunidad de estar en Platanillo, hay otro oleoducto que es binacional y que aparte de las normas nacionales también nos regían algunas normas ecuatorianas, pero pues eso ya es otro cuento. Pero el caso es que quería mostrar, digamos, como la diferencia de lo que se tenía allá a lo que, digamos, tenemos acá. Digamos que ahí teníamos un sistema de recibo por tanques, teníamos 2 tanques con gran capacidad de almacenamiento, mientras uno recibía, el otro despachaba, cosa que no tenemos en este momento en Jacana, y por eso es la limitante, en el cual nosotros podíamos, aparte de esos 2 tanques de almacenamiento aforados, debidamente aforados, con su sistema, con todos sus sistemas de medición estática en orden, teníamos un sistema de medición de recibos, un skid de medición por cada vehículo que era muy confiable, que era muy exacto, y podíamos nosotros calcular lo que se recibía por cada vehículo. Aparte de eso, yo recibía también producción de un campo que estaba en la misma locación, algo similar a lo que tenemos en Jacana, pero ese crudo que yo recibía del campo, al ingresar al tanque que estaba recibiendo, nosotros lo liquidamos a medianoche y podíamos nosotros mediante balance. Si yo ya tengo lo que me ingresó por PMO3 y tengo una medida en PMO4, puedo deducir exactamente y sacar un dato exacto de lo que me llegó del campo para que se pueda hacer comparado con ese PMO1 y ellos puedan hacer su balance y poder yo decirle, ven, me estás enviando menos, me estás diciendo que me estás enviando más, pero realmente me está llegando menos. Pero aún así teníamos nuestro punto, nuestra unidad LAC, después de los tanques, que era la que medía, después de todo lo que nosotros teníamos en ese tanque recibido durante el día, se despachaba finalmente y llegaba hacia otro PMO6. Entonces son sistemas diferentes, pero a lo que yo voy es que tienen que tener en claro que tiene que haber un punto, es donde se totaliza todos los valores que ese sí o sí no puede faltar por nada, y ya lo demás, pues depende de cómo yo quiera tener contento al cliente, ¿sí? Ya entre más preciso o entre más manejo yo le dé, lo importante es que yo garantice que lo que yo estoy recibiendo, ya sea total o individual,
yo pueda tener una certeza de lo que estoy enviando por el oleoducto y lo que más o menos me va a llegar hacia ese otro punto que sería este PMO6. Básicamente, ahora para acá, digamos, como esta partecita, lo que quería de pronto enfocarme era en estos dos pequeños puntos. Acá tenemos unas locaciones para verlo de una manera generalizada. Ya yo he visto de pronto que en algunas ocasiones a veces confundimos o de pronto algunos venimos, y me pasaba a mí inicialmente, yo a veces como que iniciaba cuando estaba entrando en este tema, a veces no podía diferenciar qué era lo de producción y pues si yo todo lo veía como conectado, yo pues eso también hace parte de producción, esto al fin qué es o qué. Pero resulta que a pesar de que la estación, el oleoducto o la estación de bombeo esté dentro de la misma locación, compartan facilidades, es muy importante tener como esa línea imaginaria de decir, vea, esto es independiente y a partir de acá esto me rige por otra resolución, por otras normatividades, por otros alcances, mientras que de aquí hacia atrás ya me rigen y tenemos otros alcances. Por eso ustedes no han visto, o no creo que hayan visto, o de pronto pues sí han ido a ingenieros de zona, de pronto como a mirar y de manera informativa, como para conocer de pronto el tema del oleoducto, pero pues ellos no tienen injerencia. Realmente quien tiene injerencia en todo este tema del transporte y el oleoducto es el Ministerio de Minas y Energía. ¿Sí? Ya todo lo que tiene que ver con producción lo maneja la ANH, con sus resoluciones, con sus estándares, a ellos lo manejan la resolución que es la 40236 del 2022, que es la más actualizada, y ellos tienen un sistema, como lo pueden ver acá, tienen desde el yacimiento, sacan su producto, los envían a sus tanques de tratamiento, ahí hacen su separación, crudo, agua, gas, en fin, llegan hasta finalmente hasta unos puntos de medición oficial, que a partir de ahí es que se cuantifica el volumen ya tratado y hay unas condiciones específicas mínimas para yo poder sacar ese producto a partir de ese PMO que ya me lo establece una resolución, ¿cierto? Les doy un ejemplo claro. Allá en el OVA, el límite por convenio que teníamos de SIW era 1%. Y tuve problema con algunos inspectores porque me decían que no me certificaban si el tanque, por ejemplo, daba 0.6. Yo le decía, pero ¿cómo no me van a certificar si mi convenio es de hasta 1%? No tengo límite de sal. Entonces, si la sal le da, por ejemplo, por encima 20 PTB, me decían, no le certifico. Yo, ¿cómo no me va a certificar? Me tocó sentarme con ellos y decirle, mira, a nosotros nos rige esto, este es nuestro convenio, les mostramos los convenios, la NH y la resolución me está indicando que tengo unos límites de 20 PTB, de que tengo un límite de 0.5%, de que tengo que hacerle análisis de sal cada movimiento que yo vaya a hacer, que tengo que hacer unas calibraciones cada cierto tiempo. ¿Sí? Hay muchas cosas que me aplican para producción que pueden ser un poco más flexibles para nuestra área. Entonces, es importante discriminar que a pesar de que yo tenga un tanque que está a custodia mío, en este caso como el 303, si yo voy a recibir producción de crudo de producción de una estación, pues ahí estaríamos incurriendo en qué, pues obviamente en traspasar esos límites. Entonces, para cuando ocurren esos casos, tiene que dejarse una constancia, tiene que haber un permiso solicitado ante la NH. ¿Sí? Digamos, si yo voy a usar, un ejemplo, el tanque 303 por contingencia, lo podríamos hacer por contingencia, pero teníamos que pedir autorización a la NH para decirle, vamos a usarlo, ¿sí? Porque es un tanque que realmente un volumen que está en custodia de quién, de nosotros. O viceversa, si yo tengo un volumen que requiero almacenar en un tanque de producción, pues lo mismo, el mismo tema, yo tengo que solicitar unos permisos. Eso no es así simplemente que no, vamos a hacerlo y ya nadie más se dio cuenta y que quedó el crudo así, bueno. Entonces, es para que ustedes vean esas barreras invisibles y queden claras, ¿sí? Porque nosotros nos rigen ya normas diferentes. Y básicamente así, ¿qué horas son? Bueno, 4:36, ya se nos va a acabar el tiempo. Pero voy a mostrarles así rápidamente un abrebocas de lo que es la resolución, la que nos rige a nosotros. El objetivo y campo de aplicación es establecer la regulación general aplicable del transporte de crudo por oleoducto con el fin de que se puedan asegurar los principios de la libre acceso de terceros sin discriminación, como lo dispone el artículo 47 y en los siguientes códigos de petróleo, en las normas que lo modifiquen o sustituyan y ofrecer los distintos agentes de la cadena de crudo de condiciones regulatorias. Básicamente ese es el alcance de la 72-145 de 2014.
Acá salen dos conceptos importantes: oleoducto de uso privado, oleoducto de uso público. El privado es simplemente una operadora que tuvo la necesidad de transportar su propio hidrocarburo, que lo produce. En este caso vemos a Geopar, que produce hidrocarburo y que se vio en la necesidad de transportarlo hacia otro punto, que en este caso es ODL, y pues obviamente construyó y legalizó un oleoducto. Digo legalizó porque, pues como ustedes bien lo habló el ingeniero hace un momento, durante su etapa constructiva se puede manejar como una línea de transferencia mientras sale todo el tema documental, todo el tema normativo, todo, bueno, todas las aprobaciones que genera el Ministerio de Minas y Energía. Y los de uso público, pues simplemente que son oleoductos que están enfocados para el transporte de terceros, ¿sí? ¿Qué tratan en esta resolución? De que todo oleoducto de uso privado, si tiene un excedente de capacidad, ¿sí? Si yo tengo un oleoducto para transportar 90.000 barriles día y solamente transporto 50.000, no, significa que hay un excedente que yo puedo aprovechar y que pues obviamente ya esa resolución me está convirtiendo como en una obligación en que si hay un tercero que necesite transportar hidrocarburo, pues lo puede hacer, ¿sí? Siempre y cuando tengamos esa capacidad. Conceptos básicos, en lo que hablamos, pérdidas identificables, ¿cuáles son? Pues simplemente son pérdidas de crudo cuyo origen y causa son determinadas y cuya cantidad es establecida mediante medición directa, son imputables a eventos tales como rupturas, escapes de los equipos, derrames, atentados, hurtos. Es algo que yo tengo que demostrar, ¿sí? Que lo puedo cuantificar, pero tengo que demostrar. Si no lo demuestro, no me lo creen, me lo cobra. Pérdidas no identificables, que básicamente son las que nosotros estamos obteniendo en nuestros balances. ¿Por qué? Porque pues, son pérdidas normales inherentes a la operación del transporte que corresponden, entre otros, a contracciones volumétricas, por ejemplo, las contracciones volumétricas o el efecto de disminución por merma, evaporación, pérdidas por evaporación, escape de los equipos, precisión y sensibilidad de los instrumentos y drenajes, o a lo que nosotros llamamos comúnmente como incertidumbre. Entonces es como para diferenciar. Nosotros en ese momento no son lo que nosotros hallamos en nuestros balances, no son pérdidas identificables porque no son atribuibles a rupturas o escapes de equipos, derrames o cosas que nosotros podamos cuantificar, sino que es algo que inherentemente tiene que ver con los equipos, que tiene que ver con todo este proceso de mezcla. El plan de transporte, bueno, simplemente son como las proyecciones de volúmenes que se van a transportar por el oleoducto, y el programa de transporte, pues es un programa del oleoducto para el mes de operación, y es una tentativa con más o menos que se extrapola a 5 meses. Obligaciones de los remitentes, básicamente lo que se resume acá es celebrar un contrato de transporte, suministrar información para el plan de transporte, bueno, todos aquellos requisitos que debe cumplir mi remitente una vez ya nosotros tengamos un convenio con ellos. Esto sí más importante, obligaciones del transportador. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Por ejemplo, primero, celebrar un contrato de transporte con el remitente donde se establezcan las condiciones del servicio. No es remitente hasta que no se establezca un contrato de transporte, ¿sí? Ellos pueden nominar, puede llegar cualquier empresa y decirme, yo le nomino, pero ya empiezo yo a estudiar qué es esa nominación y si me es viable para ambas partes, establecer un contrato de transporte. Permitir el libre acceso al oleoducto a cualquier remitente o tercero que lo solicite. Esto ya no lo establece por resolución, ¿sí? A pesar de que sea privado, si nosotros tenemos libre acceso al oleoducto a cualquier remitente o tercero que lo solicite cuando exista la capacidad sobrante y se cumple el proceso de nominación y demás requisitos exigidos en esta resolución y el manual de transportador. Entonces, siempre y cuando cumplan nuestros requisitos establecidos en nuestro manual y nuestro BTO, esa persona, y si necesita transportar y tenemos la capacidad, estamos obligados a aceptar. Publicar en el BTO las minutas de las diferentes modalidades contractuales de transportes por oleoductos que puedan celebrar con los remitentes y terceros, implementar, publicar y mantener actualizado el BTO, elaborar el manual de transportador, inclusive en esta resolución nos dan las pautas que debe tener ese manual de transportador, desarrollar su actividad transportadora con independencia de otras actividades, disponer de instalaciones apropiadas para mantener el oleoducto en condiciones adecuadas de operación, elaborar el balance de cantidad y calidad, importante, dentro del mes siguiente. Por eso son tan importantes todos esos balances mensuales que nosotros enviamos y se tienen que mirar a detalle.
Los que nosotros enviamos diario es como un adelanto de cómo va lo que se está recibiendo, pero el que digamos que está contemplado por ley, que estamos obligados a presentar y a publicar y todo, son los balances mensuales. ¿Listo? Y tienen que ser publicados en el BTO y atender las reclamaciones una vez nosotros presentemos esas balances mensuales. Establecer mecanismos de control e inspección necesarios para mantener la integridad del oleoducto y con base a ello programar los mantenimientos y reparaciones requeridas, calibrar los instrumentos de medición y control. Ojo a esto, porque ya me lo han preguntado. ¿Qué frecuencia debemos nosotros calibrar? Entonces acá la misma resolución nos da respuestas. Calibrar los instrumentos de medición y control de calidad de los crudos transportados según los procedimientos y periodicidad exigida por los fabricantes, normas técnicas y lo dispuesto para el efecto en el manual de transportador. Es decir, por eso esta resolución es tan flexible con nosotros, porque nos da la oportunidad de nosotros establecer esas rutinas de calibraciones y de mantenimientos, ¿sí? Invitando de manera oportuna al remitente o su representante para que asista si lo considera necesario. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer una calibración de un equipo, ellos están en todo su derecho de asistir para verificar que realmente se esté haciendo de la mejor manera. Bueno, por último, vamos a hablar del manual de transportador. Este debe estar disponible mediante su publicación en el BTO para las diferentes autoridades, agentes y demás interesados. El manual de transportador se ajustará a lo establecido en el Código del Petróleo en esta resolución, en las normas que lo modifiquen o sustituyan. Debe estar redactado de forma sencilla, de fácil entendimiento en idioma castellano y deberá contener como mínimo algunos puntos establecidos en la resolución. Ahí nos dan todos los puntos que debe tener como mínimo. El BTO, Boletín de Transporte de Oleoductos, cada transportador a implementar un BTO con el objetivo de poner a disposición de los diferentes agentes y demás interesados como mínimo la siguiente información para cada uno de los oleoductos que atiende y mantiene actualizada en la periodicidad que maximice una periodicidad máxima mensual o de cada que sea necesario. Entonces ahí están todas las pautas que deben contener ese BTO. Nosotros tenemos un BTO y está publicado virtualmente y al alcance de todos. Acá importante y enfocado en la parte de medición de lo que nos habla la resolución, tiene que ver con el artículo 17, que es la determinación de cantidad y calidad. Básicamente lo que nos dice es que nos tenemos que nosotros acoplar a todo el tema de normatividades internacionales como la API, ASME y la STM para determinar la calidad y la cantidad de crudo. El transportador publicará en su manual los procedimientos y las normas para la medición e inspección de la calidad del crudo aplicable para su sistema de transporte y será responsable de mantener su vigencia. O sea, si nosotros vamos a hacer modificaciones o algo, tenemos que informar al Ministerio de Minas y Energía. Las mediciones se harán preferiblemente con medidores de línea, pero también pueden ser medición estática. La calibración de los equipos de medición deberá hacerse con la periodicidad mínima que determine el transportador en su manual. Entonces, nuevamente a lo que les decía. Acá nos da la facilidad de nosotros establecer esa periodicidad. O cuando las circunstancias operacionales así lo exijan, o oficia al juicio del transportador, o por solicitud de un remitente. No se consideran reliquidaciones retroactivas a no ser que las partes así lo acuerden. Determinación de cantidad y calidad. Entonces, en ausencia de medidores de línea de determinación de volúmenes, podrán hacerse por la medición de los tanques, es decir, como les comentaba, medición estática, y recibo con aforos debidamente registrados en el transportador ante la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía. Las partes podrán acordar la intervención de inspectores, ojo porque ese es un punto clave, sí, que yo sé que a partir del 1 de agosto todos nos preguntábamos y decíamos, pero bueno, ¿cómo así que vamos a quedar sin inspectores? Resulta y pasa que vean acá lo que nos dice la misma resolución que la que nos regula. Las partes podrán acordar la intervención de inspectores de cantidad y calidad de crudo para verificar las inspecciones o medidas. Podrán. Básicamente lo que Geopar ofrecía con el oleoducto, tanto en el OVA como en el OTCA, era como un plus, ¿sí? Un plus que generaba imparcialidad, que generaba garantías, que emitía actas certificadas, que se tenía un control, ¿sí? Para eso se contrata un organismo de inspección. Pero no es algo que estemos obligados por resolución a tenerlo, ¿sí? Siempre y cuando no haya quedado contractualmente o en un convenio. En este caso,
básicamente toda la producción que nosotros transportamos, ¿de quién proviene? Pues básicamente de nosotros mismos y nuestro cliente, Parex y Opar. También viene regalías por parte de Ecopetrol, pero básicamente me imagino que se revisó internamente y no hubo un impedimento contractual con alguno de ellos para evitar de que nosotros lográramos realizar este servicio sin inspectores. Determinación, aceptación de crudo para el transporte. Básicamente el transportador publicará en el PTO las condiciones de calidad de crudo que considere aceptables. No obstante, las partes podrán acordar las circunstancias en las cuales el transporte de crudo fuera de especificación, incluyendo las condiciones monetarias del evento que apliquen y las penalizaciones. Es decir, nosotros podemos recibir crudo fuera de especificaciones dentro de nuestro convenio, pero nosotros podemos aplicarle penalizaciones. O en su dado caso, pues simplemente podemos nosotros rechazar el recibo de ese crudo. ¿En qué circunstancias nosotros podemos decidir si aceptamos o no ese transporte de ese crudo? Pues básicamente el transportador tendrá el derecho de rechazar el transporte de crudo cuando éste no satisfaga las condiciones mínimas de calidad. ¿En qué? Por ejemplo, condiciones de frontera de sal, o sea, contenido de sal, punto de fluidez, agua y sedimentos, pues esto puede ocasionar ¿qué? Daños a los equipos o afectar su funcionamiento. 2. Condiciones de fronteras de densidad, viscosidad y contenido de agua. Entonces muchas veces dicen, bueno, pero esta gente ¿por qué jode tanto? O sea, ¿por qué me pone todos esos límites? Resulta que de su diseño operacional, de todo lo que ellos tienen que transportar, de los productos que tienen que transportar, pues el que ofrece el servicio es el que sabe, conoce sus equipos y dice, bueno, hasta tal punto yo puedo trabajar y operar. O sea, si usted me envía una viscosidad mayor a esto, me va a poner en dificultades, me va a afectar mis equipos, la eficiencia puede ser menor. En este caso puede ocurrir una ineficiencia en la operación y me puede afectar. Entonces yo le acepto todo el crudo siempre y cuando él venga en esas condiciones de calidad. 3. Condiciones de frontera en temperatura, presión y vapor. Eso puede ocasionar un riesgo para la operación. Y 4. Condiciones de frontera de contenido de contaminantes metálicos o azufre, porque este disminuye el valor de la mezcla comercial. Y obviamente nosotros prácticamente lo que manejamos son mezclas. Y si yo llego y obtengo un producto que me va a afectar todas las demás, la va a perjudicar, pues ya miraría si con la compensación volumétrica me basta o si realmente ya esto, yo digo, no, este crudo yo no lo puedo mezclar con estos otros y ya me generaría ocasiones o problemas económicos. Entonces, por eso es que nosotros normalmente a nuestros clientes o a nuestros remitentes les solicitamos los famosos ASAIs o caracterizaciones de crudo. Bueno, básicamente acá sí como pues ya para terminar, el transportador no registrará utilidades ni pérdidas por conceptos de variaciones que normalmente ocurren en la cantidad y en la calidad de los crudos que transporta por cuenta de los remitentes. Entonces acá viene lo primero que son compensaciones volumétricas o lo que nosotros normalmente llamamos CBC. Que pues más adelante lo vamos a tocar con un poco más de cautela, o ya, aunque ya lo hemos venido hablando. Y en el segundo punto que tiene que ver con balances volumétricos, perdón, los hará el transportador. Estos son los que hará el transportador en cada trayecto o por trayectos integrados en un sistema cuando aplique para cada mes de operación, teniendo en cuenta los análisis de calidad y los volúmenes en cada punto de entrada o salida del sistema a partir de las medidas realizadas con medidores, digamos, automáticos o medidas de tanques, según como las partes hayan considerado en el contrato de transporte. Ahora aquí algo importante, pérdidas en el transporte. Las pérdidas no identificables que constituyen una tolerancia normal en el transporte no excederán, esto ya me lo dice por resolución en el artículo 19, no deben exceder el 0.5% del volumen transportado. Los remitentes asumirán las pérdidas no identificables hasta el porcentaje de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que dentro de mi balance yo tengo esa tolerancia y esa tolerancia es distribuida finalmente y se castigan a los remitentes porque pues es como un margen que yo tengo que ya básicamente normativamente ya está establecido, contemplado de que pues se me va a generar una pérdida
y obviamente esas pérdidas no las deberíamos asumir nosotros. Pero si ya esos porcentajes exceden ese 0.5%, ya ahí no tengo por resolución la obligación de distribuirlo a mis remitentes, sino que ya tengo que compensarle ese volumen a mis remitentes, porque yo tengo que ser muy preciso, ¿vale? Y por último, el balance para los remitentes. Una vez determinadas las pérdidas, y el transportador elaborará un balance mensual discriminado por el nombre de cada remitente, mostrando el volumen transportado, el volumen de cada uno en el oleoducto, la distribución de pérdidas y el volumen entregado, que es lo que nosotros finalmente enviamos a nuestros remitentes. Por eso nosotros enviamos información de recibo y enviamos información de lo que se distribuye finalmente con sus pérdidas incluidas. ¿Listo? Y listo, muchachos, básicamente esa era la capacitación. Muchísimas gracias por la atención. Ya igual la capacitación va a quedar grabada. A partir de mañana ya estaría subiendo lo que es el cuestionario y estaría subiendo nuevamente este video para que puedan revisar. Estaré también subiendo la información para que cada uno pueda pues ejecutar la evaluación de este cuestionario, de esta capacitación y podamos igualmente estar atentos a dudas, inquietudes. Por interno, no duden en llamar, no duden en escribir. Muchísimas Dale, gracias. No sé si... Blue, no, pues muy completa y muy buena la presentación y como nos lo ha dicho siempre Gladys, como para Dummies, la verdad está bien resumidito, está bien explicado. Creo que si cualquier duda, pues te estarán contactando. Solamente pues agradecerte por el espacio, por el tiempo. Sé que esto requiere tiempo y sé que le has metido bien la ficha, de verdad que felicitaciones. Por otro lado, ya que revisando los archivos y contestando la pregunta de Omar más puntualmente, nosotros nos convertimos en oleoducto oficialmente con la resolución que emitió Minas el 22 de octubre del 2020, después de que se estableció todo lo que tiene que ver con el expediente tarifario establecido de acuerdo a la norma. Entonces tengan en cuenta esa fecha, 22 de octubre del 2020, nos convertimos en oleoducto. ¿Listo, equipo? Listo, dije, muchas gracias por la información. Vale, no sé si alguno quiere aportar algo o si no, damos por terminada la segunda capacitación de nuestra academia creada por Don Giuseppe. No, todos, mejor dicho, quedaron como que. ¿Qué pasó, hombre? Se durmieron. Luisita, comentarios. Y palabras. No, todo muy, muy buena esa capacitación, compañero. Listo. Muchísimas gracias a ustedes por sacar ese espacio. Y pues nada, cualquier cosa, duda, no duden en llamar o escribir. Además, sin embargo, pues a partir de mañana ya cuentan con ese video y con el material. También voy a subirles la resolución para que le echen una chequeadita, todos los materiales que pueden ver y están relacionados, ¿vale? Muchas gracias. Listo, muchachos, Muchas cuídense. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.